Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda jornada del curso de verano. La dinámica de este día va a ser algo distinta a la de ayer. En primer lugar, vamos a tener las dos intervenciones, la de la profesora Trujillo y la del letrado mayor del Parlamento, don Javier Ciriero, serán dentro del mismo acto. Primero intervendrá la profesora Trujillo, posteriormente intervendrá el letrado mayor y después, seguidamente, haremos un turno de intervenciones, de preguntas, donde generaremos o se suscitará el debate. Posteriormente habrá una pausa y seguiremos con las jornadas con la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional, don Pedro González Trevijano. De tal manera que vamos a comenzar y voy a empezar presentando a la primera de las ponentes, la profesora María Antonia Trujillo Rincón. Bueno, yo en realidad creo que no hace falta presentarla porque es una persona perfectamente conocida tanto en la región como en el mundo universitario, como fuera de lo que sería nuestro territorio. La profesora María Antonia Trujillo, que se licenció en la Universidad de Extremadura, en nuestra Facultad de Derecho, y que fue premio extraordinario de doctorado en la misma, ha sido y es autora de diversas monografías y artículos en revistas especializadas. Dos de sus monografías, además, han tenido premios nacionales en Derecho Constitucional. Estoy pensando en el premio Nicolás Pérez Serrano, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por un libro titulado Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, y también fue premiada con el Diego Muñoz Torrero, del Parlamento de Extremadura, por su libro La potestad legislativa de las comunidades autónomas, referencia a la comunidad autónoma de Extremadura. Ha sido consejera en el Gobierno autonómico, ha sido también ministra en el Gobierno del Reino de España, y afortunadamente la tenemos de vuelta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, lo cual a los que trabajamos en la misma pues no deja de darnos una alegría poder volver a contar con ella. Querida María Antonia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por participar en este curso de verano, y sin más te voy a dar la palabra para que disertes sobre la centralidad del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, decano. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este curso de verano de la Universidad de Extremadura y también la asistencia de todos ustedes a esta conferencia de hoy a primerísima hora de la mañana. Como este curso de verano coincide también con la celebración de los 30 años de la Asamblea de Extremadura, quiero felicitar a este Parlamento por sus 3 décadas de funcionamiento y por haber contribuido al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, a los organizadores de estos cursos de verano internacionales de la Universidad de Extremadura, y también quiero felicitar a Jaime, al decano de Derecho que modera esta mesa, y también por agradecerle sus palabras. Yo, antes de iniciar mi intervención, en sentido estricto, quiero manifestar mi satisfacción personal por estar aquí hoy y por 3 razones. En primer lugar, porque lo hago como profesora de la Universidad de Extremadura, como jurista dedicada al mundo del derecho. Yo he estado alejada 12 años de las aulas, pero he tenido el honor y la oportunidad de conocer y participar en las decisiones que han adoptado los órganos constitucionales y estatutarios que en la actualidad estoy explicando a mis alumnos en la Facultad de Derecho. Me refiero concretamente a los Gobiernos de España y de Extremadura y a los Parlamentos nacional, al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Extremadura. Pues bien, esa doble faceta teórica y práctica me ha llevado, en la que va a ser mi intervención, a intentar buscar un equilibrio a la hora de interpretar el papel que en nuestro sistema constitucional desempeñan los parlamentos como órganos constitucionales y estatutarios, y necesariamente en su relación con el Gobierno. Pero adelanto que yo no sé si he conseguido encontrar ese equilibrio
en ese papel de parlamentos relacionados con el Gobierno, porque hoy se puede hablar de centralidad del Parlamento, o más bien se podría hablar de decadencia de los parlamentos, de crisis del sistema parlamentario, de crisis de los parlamentos, de perversión del sistema parlamentario, de un nuevo parlamentarismo en definitiva. Pues bien, esa es la primera razón. La segunda razón por la que estoy satisfecha de estar aquí tiene que ver con que en este Parlamento yo inicié y desarrollé parte de mi actividad política, primero como consejera de Presidencia del Gobierno de Extremadura y posteriormente como consejera de Fomento y también diputada regional. La verdad es que guardo un grato recuerdo y pocos, casi ninguno, sinsabores de mi paso por la Asamblea de Extremadura y por la política extremeña. Durante estos años, desde el año 2000 al 2004, tuve la oportunidad en Extremadura de contrastar la teoría político-constitucional que llevaba explicando durante muchos años a mis alumnos en la Facultad de Derecho y el funcionamiento real de las instituciones, tanto en lo que se refiere al Gobierno como al Parlamento de Extremadura. Así que, de nuevo, nueva faceta teórica y práctica. Y la tercera y última razón se refiere al hecho de haber tenido responsabilidades en distintos órganos constitucionales del Estado, como en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados, y haber estado sentada en la mesa del Consejo de Ministros en la 8ª legislatura, de 2004 a 2007. Eso no solo me ha permitido ser una observadora privilegiada de los cambios producidos en nuestro país relacionados con la construcción del Estado, por ejemplo, la reforma de la Constitución española, la segunda reforma de la Constitución española y también las últimas reformas de los estatutos de autonomía, sino que también me ha permitido participar en la toma de decisiones que han afectado a órganos constitucionales del Estado, a los poderes del Estado en definitiva, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso mismo de los Diputados, el Senado, el Gobierno, etcétera. Pues bien, con todos esos antecedentes, en esta intervención sobre la centralidad del Parlamento voy a poner el foco tanto en la teoría constitucional como en la experiencia adquirida como miembro de 2 gobiernos y de 2 parlamentos, el español y el extremeño. Desde luego no se entiende el Parlamento sin el Gobierno ni el Gobierno sin el Parlamento. Además, la teoría constitucional sobre la supremacía o la prevalencia del Parlamento hay que matizarla con la realidad en que se desenvuelven estos órganos, una realidad que, repito, me ha tocado personalmente vivirla, pero que también la encontramos reflejadas en múltiples artículos y en muchas monografías. Como a continuación mía, el letrado mayor de la Asamblea del Parlamento de Extremadura, el señor Ciriero, hablará sobre la Asamblea de Extremadura, yo también me voy a ceñir al papel de los parlamentos con carácter general y en particular a las Cortes Generales y concretamente al Congreso de los Diputados, que es el que interviene en una fase que yo creo decisiva para entender el papel de los parlamentos, como es en la investidura del Gobierno y el papel que desempeña el Gobierno en relación con su función de dirección política, en relación con su función de Gobierno. Voy a estructurar mi intervención en tres grandes apartados. En un primer apartado voy a hablar de aquellos aspectos que nos llevan a apoyar la centralidad del Parlamento. En segundo lugar, voy a analizar determinados aspectos que nos llevan a matizar esa centralidad del Parlamento, para finalizar en un tercer apartado con la transformación que han sufrido los parlamentos y cómo se ha ido derivando su papel hacia el Poder Ejecutivo, concretamente hacia el Gobierno y su presidente. En fin, con esos 3 grandes apartados voy a intentar hablar de la centralidad, la decadencia o la crisis de los parlamentos en los momentos en que vivimos. Pero lo primero que, como introducción a esos 3 grandes apartados, lo primero que nos debería llamar la atención es la propia expresión centralidad. Si acudimos al diccionario de la RAE, que suele ser lo habitual, la centralidad para la RAE es condición de central. Y central tiene varias acepciones que van desde el centro físico a lo esencial, fundamental o básico, pasando por la referencia a un órgano que ejerce su acción sobre todo un campo o territorio. Concretamente, el diccionario de la RAE menciona al Gobierno central, nunca habla de centralidad del Parlamento. Por tanto, a mí no me extraña que muchos utilicen esta expresión para referirse, por ejemplo, a una ideología de centro antes que a la teoría político-constitucional sobre la centralidad del Parlamento. Curiosamente, hace unos días, a mediados de junio, el señor Durán y Lleida pedía que el Partido Popular y el Partido Socialista sumaran al Pacto sobre la Unión Europea al resto de las fuerzas políticas para que
y cito literalmente, el Gobierno tenga un guión y sobre ese guión se elabore un documento que no sea simplemente del Partido Socialista y del PP, sino que sea al menos el de la centralidad de la Cámara. En fin, otra acepción en palabras del señor Durán y Lleida. Pero en el extremo opuesto, y yo diría que más acertado y más cerca de la teoría político-constitucional sobre la centralidad del Parlamento, podemos encontrar que también recientemente el Tribunal Constitucional alemán ha reafirmado esa centralidad del Parlamento, cito literalmente, en cuestiones como la defensa, el ejército, la fiscalidad, el derecho laboral, la familia y el derecho penal. En fin, que el Bundestag y el Bundesrat, las dos cámaras alemanes, tienen que jugar un papel central en el proceso de decisión europea, incluso después de la ratificación del Tratado de Lisboa. Y el Gobierno tendrá que someter al Parlamento los asuntos que se discutan en el Consejo Europeo. En fin, distintas acepciones de la palabra centralidad utilizada no solo por los políticos, sino también por órganos jurisdiccionales, como en el caso del Tribunal Constitucional. Pues bien, estos son solo unos ejemplos, como decía antes, que nos llevarían a hablar de la centralidad del Parlamento desde múltiples perspectivas. Yo, desde luego, me voy a ceñir a la teoría político-constitucional y a la realidad actual que me ha tocado vivir para un poco intentar ver qué queremos decir cuando hablamos de centralidad del Parlamento. Evidentemente, hablar de centralidad del Parlamento obliga a hablar de sistemas constitucionales y a hablar también de formas de gobierno y de formas de Estado. Como todos sabemos, el Estado constitucional, desde que surge a finales del siglo XVIII y tras algunas vicisitudes que no voy a explicar aquí ahora desde un punto de vista histórico, optó finalmente por la democracia representativa. Es decir, la democracia constitucional exige la democracia representativa y la representación política democrática exige la existencia de un Parlamento que legisle y controle al Gobierno, entre otras funciones. Pero solo me voy a quedar con estas dos. Un Parlamento que que legisle y que controle al Gobierno. En definitiva, la democracia constitucional, que ha de ser representativa, se identifica con la democracia parlamentaria. Ya lo decía Kelsen, que no hay más democracia que la parlamentaria, o que la democracia parlamentaria es la única democracia posible. Por tanto, podemos decir que el Parlamento es indispensable e insustituible hasta el punto de que no hay un Estado democrático sin Parlamento. Pues bien, esa democracia parlamentaria es la forma común en los Estados auténticamente constitucionales y puede albergar diversas formas de gobierno, como todos sabemos. En España, las Cortes Generales son el órgano central y más definitorio de la forma de gobierno definida por la Constitución española, que es definitivamente una forma de gobierno parlamentaria. No es presidencial ni semipresidencial, es una forma de gobierno parlamentaria. Pero también las Cortes Generales son la forma o el componente más caracterizador de la propia forma de Estado, de acuerdo con lo que dice el artículo 1.2 de la Constitución española. Pues bien, este es uno de los aspectos que nos llevan a opinar sobre la centralidad del Parlamento, su papel en los sistemas constitucionales, en la forma de gobierno y en la forma de Estado. La segunda característica que nos llevan a hablar de ese papel central del Parlamento sería lo que mencionaba antes, el carácter de naturaleza, su naturaleza representativa. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que se han elegido en un proceso electoral, que representan al conjunto de los ciudadanos y que además expresan la voluntad de los ciudadanos en sede parlamentaria. Es una ficción jurídica, pero esa ficción jurídica de la representación tiene su origen en el pensamiento revolucionario francés de finales del siglo XVIII. Y a esa naturaleza representativa hay que añadir, en España concretamente, pero en la mayoría de los estados constitucionales europeos, hay que añadir la existencia de un derecho electoral que está extensamente constitucionalizado. Muchos de los principios, de los contenidos básicos del derecho electoral están recogidos en el propio texto de la Constitución, que se ha convertido así en el núcleo central del ordenamiento electoral, gozando de las garantías de estabilidad y de supremacía propias de la Constitución.
tiene su desarrollo, evidentemente, legislativo, pero sus principios y sus contenidos básicos están regulados en la Constitución española, hasta el punto de que cuando se plantean reformas de las leyes electorales, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se suele decir, está en la Constitución española. Por tanto, a la naturaleza representativa de nuestras Cortes Generales se une un derecho electoral cuyos contenidos y principios básicos están expresamente constitucionalizados. Más adelante voy a matizar esa naturaleza tanto representativa como esa fortaleza del derecho electoral. ¿Realmente es una fortaleza o es una debilidad el hecho de que esté tan extensamente constitucionalizado? Pues bien, esa es la segunda característica que nos lleva a hablar de la centralidad del Parlamento. Y una tercera, evidentemente, tiene que estar relacionada con las funciones clásicas que desempeñan los parlamentos. Es decir, para hablar de centralidad del Parlamento, tenemos que tener un Parlamento, las Cortes Generales en nuestro sistema constitucional, que también se sustenta en esas tres funciones que se le atribuyen a este órgano. Es decir, producir, por un lado, las normas jurídicas centrales del ordenamiento, por otra, función presupuestaria, autorizar los gastos del Estado y, en tercer lugar, controlar la acción del Gobierno. Yo no voy a hablar sobre la función presupuestaria, aunque concretamente sobre la función presupuestaria, aprovecho que está aquí nuestra colega de la Facultad de Derecho, hay escrito muchísimo sobre el papel del Parlamento en materia presupuestaria. Por supuesto, para decir prácticamente lo mismo, que la centralidad del Parlamento ha desaparecido incluso en materia presupuestaria y que hay otros agentes que intervienen más que el propio Parlamento, aunque el propio Parlamento, las Cortes Generales, tengan reconocido esa función en la Constitución. Pues bien, esas tres funciones clásicas serían suficientes para configurar a las Cortes Generales como uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional. Pero en los sistemas constitucionales el Parlamento surge como un órgano de representación nacional cuya función principal es expresar la voluntad popular mediante normas de carácter general. Por eso la Constitución española atribuye a las Cortes Generales la función legislativa del Estado, es decir, elaborar las normas centrales de nuestro ordenamiento jurídico, sobre lo que también hay mucho que decir sobre esa función legislativa. A esas tres funciones clásicas hay que añadirle también que el artículo 66 de la Constitución española, en su parte final, añade que las Cortes Generales tienen otras competencias que les atribuye la Constitución en otros de sus preceptos. Así, por ejemplo, esas funciones pueden ser de capital importancia para el orden constitucional. Por ejemplo, las funciones de la corona, de las Cortes Generales en relación con la corona. Otras guardan relación con el Gobierno. Otras se refieren a los estados excepcionales donde intervienen las Cortes Generales. Algunas son relativas a las relaciones internacionales y también en relación con los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, etcétera. Es decir, que además de las tres funciones clásicas que nos llevarían a hablar de la centralidad del Parlamento, de las Cortes Generales, hay otras muchas competencias que están atribuidas a las Cortes Generales por el artículo 66 de la Constitución en su apartado final. Por tanto, todas estas funciones y competencias son de una singular envergadura y configuran al Parlamento como una de las principales instituciones constitucionales. Pero junto a esas funciones clásicas, entro ya en el cuarto aspecto. En el actual sistema de gobierno parlamentario, la centralidad parlamentaria debe vincularse a la función de investidura del presidente del Gobierno. El Gobierno sale del Parlamento, el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, ahora hablo indistintamente, el presidente del Gobierno de España sale del Congreso de los Diputados a través de la investidura. Pues a la función del Gobierno, que resulta de la elección de representantes en un proceso electoral y el otorgamiento de la confianza al presidente con base en un programa de Gobierno que va a ser desarrollado por la mayoría parlamentaria bajo el liderazgo del presidente y, además, a esto hay que sumarle con los partidos políticos que están convertidos en pieza clave de ese proceso político, tanto en el proceso electoral como en la actividad parlamentaria a través de los grupos parlamentarios. Me gustaría adelantar que en este contexto la centralidad parlamentaria debe ser interpretada actualmente de una forma completamente distinta a como resultaba de la teoría clásica de la representación. Solo formalmente el Parlamento es la sede institucional de la representación de la nación o el pueblo, porque materialmente esas decisiones políticas encuentran su origen en la dirección política del Gobierno
y a partir de esta son adoptadas por la mayoría parlamentaria gubernamental, que está compuesta por los representantes del grupo político mayoritario que ha ganado las elecciones, ha investido al presidente y apoya la tarea del Gobierno. Con esto estoy llegando casi a la parte final de mi intervención. Estoy pasando de la centralidad del Parlamento al papel que ocupa el presidente del Gobierno, que tiene como Gobierno la función de la dirección política que impone a la mayoría parlamentaria, que es la que, en definitiva, en este juego, en esta cadena, podríamos hablar que es la que ocupan la posición central. O sea, un deslizamiento del papel de los parlamentos hacia el Poder Ejecutivo y, concretamente, hacia su presidente, que es el que está investido por la Cámara única y exclusivamente, que es el líder del partido que gobierna y el que dirige a la mayoría parlamentaria. Por otro lado, las Cortes Generales, en quinto lugar, siguen siendo uno de los escenarios fundamentales del sistema político democrático debido a la publicidad de sus debates. Nosotros sabemos que las Cortes Generales son el foro político por excelencia y los medios de comunicación trasladan a la ciudadanía, lo estábamos hablando antes con el presidente del Parlamento, ¿no? El papel de los medios de comunicación, trasladan a la ciudadanía los debates que allí tienen lugar, contribuyendo con ello a formar la opinión del electorado sobre la actuación del Gobierno y, además, las alternativas que se pueden ofrecer a esa posición. Por tanto, la publicidad y el ser el foro político por excelencia de todos los debates que se trasladan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación ratifican ese papel central que desempeñan las Cortes Generales o el Parlamento extremeño actualmente en el sistema político institucional. Por último, la importancia de los parlamentos, de las Cortes Generales, su papel central, proviene, por último, de las propias características del sistema democrático. La negociación, la conciliación, la búsqueda de fórmulas de transacción es una de ellas y eso es especialmente aplicable al caso español, con independencia del juego de las mayorías absolutas, de las mayorías relativas o de las mayorías reforzadas. En ese sentido, el Parlamento expresa la pluralidad social, exponiendo justificaciones alternativas a las decisiones de dirección política de la mayoría gubernamental. Allí se desarrolla el juego de las distintas fuerzas políticas con sus distintas posiciones. Es decir, es el centro de la vida política porque confluyen tanto la mayoría de gobierno como la oposición. Se palpa, además, la posibilidad de alternancia a través de los procesos electorales en todo ese debate y en esa búsqueda de fórmulas de consenso, de negociación, de transacción. En definitiva, en este primer apartado de mi intervención he hablado de forma de gobierno parlamentaria, he hablado de naturaleza representativa y de derecho electoral, de las funciones clásicas de los parlamentos, de la confianza que otorgan al presidente del Gobierno, de que son el foro político por excelencia y que reflejan el pluralismo de la sociedad. Pues bien, como primera conclusión podríamos decir que el Parlamento, que las Cortes Generales, son realmente un órgano o el órgano de la mayor relevancia en el ordenamiento constitucional y que ocupan una posición central en nuestro sistema constitucional. Pero esto, evidentemente, es la teoría. Desde la práctica, desde la realidad, teniendo en cuenta el funcionamiento normal, ordinario de las instituciones, ese papel central tiene que ser matizado, esa centralidad debe ser matizada. Y esta es la segunda parte de mi intervención. ¿Por qué la matizamos? ¿Qué aspectos nos llevan a matizar que no existe esa centralidad realmente del Parlamento? Por varios aspectos. En primer lugar, porque el propio ordenamiento constitucional recoge ya principios que limitan la actuación del Parlamento. El primer principio, la soberanía popular. Nosotros sabemos que la soberanía reside en el pueblo, pero no reside en las Cortes Generales. En las Cortes Generales están los representantes, pero la soberanía es una soberanía del pueblo. Por ejemplo, hay una serie de supuestos en que las Cortes Generales no pueden actuar libérrimamente, sino que necesitan el refrendo popular. Los dos casos más conocidos, las reformas agravadas de la Constitución española o la ratificación para determinados estatutos de autonomía. Por tanto, el refrendo y el papel de las Cortes Generales. En segundo lugar, una segunda matización respecto a esa centralidad del Parlamento es que las Cortes Generales, como todos los poderes públicos, están sujetos a la Constitución española, lo dice el artículo 9.1 de la Constitución española. Y además existe un órgano, el Tribunal Constitucional, al que la Constitución, la norma suprema,
confiere la misión de verificar la adecuación a la Constitución del ejercicio que las Cortes Generales hacen de su potestad legislativa. Por tanto, segunda matización, Cortes Generales, como todos los poderes públicos, sujetos a la Constitución española y, además, sus normas sujetas al control del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, la Constitución española no lo puede todo, incluso tiene una limitación. Por citar un ejemplo, estoy hablando de determinadas características, pero evidentemente hay muchas más. Digo que, por ejemplo, la Constitución española limita a las Cortes Generales en la utilización de la potestad legislativa en relación con los derechos fundamentales, porque incluso las Cortes Generales, cuando desarrollan derechos fundamentales, tienen que respetar su contenido esencial. No sabemos qué es contenido esencial, nos lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero ya de entrada tienen una limitación. Desarrollo de derechos por leyes que tienen que respetar su contenido esencial. Pues otra limitación para esa centralidad del Parlamento. En cuarto lugar, voy a entrar en la función legislativa. Si se entiende por función legislativa la actividad de producir leyes, habrá que ver qué se entiende por ley para poder clarificar esa función. Es obvio que el concepto de ley no es un concepto unívoco y sí es un concepto muy complejo. Además, bajo la expresión función legislativa se aprueban normas tan dispares como estatutos de autonomía, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos leyes. Es decir, estaríamos hablando, cuando nos referimos a la función legislativa, de una función que ejercen distintos órganos y en distintos ámbitos territoriales. Es decir, no solo el Parlamento Nacional, las Cortes Generales, la Asamblea de Extremadura, sino también los gobiernos, la figura de los decretos leyes, el Gobierno de España, en Extremadura también el Gobierno extremeño. ¿Significa eso entonces que esa trascendental función de legislar, más que de un poder o de un órgano, se predica hoy del Estado en su conjunto? ¿Cómo valorar las leyes y los decretos leyes aprobados en los últimos años, y no en los últimos años, sino a lo largo de toda la democracia española? ¿O qué decir de las distintas clases de leyes, leyes básicas, leyes de desarrollo, etcétera? O de la centralidad del Parlamento en materia presupuestaria, repito. Yo no quiero volver a enterrar otra vez a Montesquieu, pero la realidad es que cuando hablamos de división de poderes, no hablamos de separación de poderes y sí hablamos de compartición, de concurrencia y de cooperación funcional. Y es que las categorías clásicas del derecho público no se pueden aplicar a la complejidad de la realidad actual. Con esto quiero decir que hoy la función legislativa no se puede comprender sin relacionarla con la función de gobierno y que los problemas de la primera, de la función legislativa, tienen que ver también con los problemas de la segunda, de la función de gobierno. En quinto lugar, otra característica que matiza la centralidad del Parlamento también es un tema muy recurrente en la literatura política y en la literatura jurídica. La consolidación de los partidos políticos como instrumento fundamental para la participación política, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución española, ha modificado también la función real de las Cortes Generales en el sistema. La vertebración de los partidos políticos como asociaciones burocratizadas y fuertemente cohesionadas y disciplinadas se ha visto reflejada constitucional y parlamentariamente en lo que se conoce como parlamentarismo racionalizado. La Constitución española sigue ese modelo de racionalización parlamentaria que contribuye, se dice, a la estabilidad de los gobiernos y de la vida política y a la mejor organización de la labor parlamentaria, pero que, indudablemente, digo yo, ha transformado el funcionamiento real de las Cortes Generales de los parlamentos, obligando a matizar su relevancia real en el sistema y las relaciones que existen entre el Parlamento y el Gobierno. Porque no nos engañemos, las cámaras en realidad son un conjunto de grupos parlamentarios emanados de los partidos políticos que actúan con dirección y coordinación y se rigen por la disciplina interna. Esas son las cámaras. Son los grupos parlamentarios y no los representantes individualmente considerados los que llevan entre comillas, el peso del trabajo parlamentario. Hoy los agentes principales de la actividad parlamentaria no son los parlamentarios, sino los partidos políticos. Todo está predeterminado en la actividad parlamentaria.
A los grupos pertenece la función de dirección política, demostrando su importancia real en el sistema de gobierno parlamentario, la designación de los cargos dentro de los grupos parlamentarios, cómo se va a participar en el procedimiento legislativo, cómo se va a intervenir en el control parlamentario, cómo se llevan a cabo las enmiendas, cómo se hace el control ordinario del Gobierno a través de preguntas, interpelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El exceso de rigidez y disciplina que han introducido los partidos en los parlamentos ha producido que las cámaras hayan perdido su centralidad, su función central en el sistema, por no hablar ya del alejamiento que existe entre los representantes y los representados, la atonía de la vida política y la prevalencia del Gobierno sobre el Parlamento, en definitiva, que será matizada la conclusión a la que voy a llegar. Los grupos parlamentarios apenas están mencionados en la Constitución española, sino solo de una forma indirecta, y realmente se regulan en los reglamentos parlamentarios y se regulan en los estatutos de los partidos políticos y en los reglamentos de organización interna de los grupos parlamentarios. Estoy hablando que quien lleva a cabo la vida en el ámbito parlamentario, quien lleva a cabo el quehacer parlamentario, quien lo dirige, son los grupos parlamentarios, poco mencionados en la Constitución española indirectamente, pero regulados en los reglamentos, poco, y más en los estatutos de los partidos y en los reglamentos de organización interna de los propios grupos. Pero las normas infraconstitucionales y la práctica política han acentuado las tendencias oligárquicas de los partidos y han disminuido la función parlamentaria de control. Se deja poca libertad a sus miembros. Y si tenemos que hablar del derecho electoral español, como decía al principio, con un sistema de listas cerradas y bloqueadas, significa que en los partidos deciden sus dirigentes y no quienes representan a los partidos políticos en los distintos parlamentos. En los parlamentos, los parlamentarios dependen de sus grupos, que a su vez dependen de su dirección, que a su vez depende del líder del partido. Y ese esquema lo podemos trasladar tanto al partido que gobierna como al partido que está en la oposición. Al presidente del Gobierno, que ocupa la cúspide del poder, da igual que sea el presidente del Gobierno de España que el presidente del Gobierno de Extremadura, al presidente del Gobierno, que digo que ocupa la cúspide del poder, están subordinados el Gobierno, el partido y el grupo parlamentario. Es decir, al presidente del Gobierno está subordinado el legislativo y el ejecutivo. Y eso se ve tanto si se tiene mayoría absoluta como si es relativa, por los pactos de coalición, por los pactos de legislatura, por los acuerdos coyunturales. Y cuando se convocan elecciones parece que son más bien plebiscitarias que representativas. Se eligen no tanto parlamentarios como presidente del Gobierno. Ya desde que son candidatos, los parlamentarios han caído en el anonimato. Y el debate parlamentario no lo soluciona, porque podríamos decir, vale, eres representante porque tu partido te ha colocado en unas listas y llegas al Parlamento y allí individualmente te puedes crecer. Como digo, el debate parlamentario no soluciona esto. Se eligen los portavoces para los debates por la dirección del grupo, para los debates y para las sesiones de control. Los discursos en la mayoría de las ocasiones se leen, no se improvisa, y además se lee lo que es la directriz del partido político. Los temas que se debaten no son los más importantes y puede pasar que los más importantes no se debatan o incluso que los acuerdos alcancen fuera y las cámaras solo los ratifiquen. La reforma de la Constitución española, nos enteramos de casualidad que se reformaba la Constitución española. Yo en ese momento era diputada nacional. En fin, la segunda reforma de la Constitución española en su artículo 135. Pues bien, eso desanima al parlamentario individualmente considerado, que piensa que solo sirve para votar, cuando realmente no solo es el que tiene el mandato de los ciudadanos, es el representante de los ciudadanos, sino que además tiene una labor muy importante para realizar, y que de hecho realiza, pero fuera de ese foro político por excelencia que es el Pleno. Realiza un trabajo importante en ponencias y comisiones, pero con poca trascendencia pública. Cuando se habla, por ejemplo, del diputado cero, el diputado que no trabaja nada es porque no lo dejan trabajar. No porque el diputado no quiera trabajar, porque toda la actividad parlamentaria tiene que estar firmada por el portavoz, y es la dirección de los partidos, en definitiva de los grupos parlamentarios, la que permite que un diputado trabaje o no trabaje, con independencia del trabajo que el representante quiera llevar a cabo. En fin, el modelo ideal del parlamentarismo clásico, que partía de unas cámaras formadas por hombres libres a la hora de debatir y votar, y un ejecutivo que se podía remover en cualquier momento, no se dio ni en la Tercera República Francesa ni tampoco en la República de Weimar. Así que, ¿cómo se va a dar ahora? Mucho menos. Y por último, en esta matización de la centralidad del Parlamento,
quería hablar de otro aspecto relacionado con las características del Estado moderno, o dicho en los términos constitucionales de nuestra Constitución española, del Estado social y democrático de derecho, que suponen condicionantes para la actividad de las Cortes Generales. Me estoy refiriendo a la complejidad política, económica y social de las sociedades actuales, a la rapidez con que han de ser adoptadas no pocas decisiones relevantes, a los complicados factores técnicos que hay que ponderar para adoptar decisiones, y todos ellos son elementos que actúan en contra de un órgano compuesto por un gran número de miembros, deliberante y no especializado, y operan a favor del Poder Ejecutivo, lo que supone una tendencia ya a la asunción por el Gobierno de facultades cada vez mayores y a la utilización de técnicas que ofrecen al Gobierno mayores perspectivas de estabilidad, menos limitaciones en su actuación y una menor dependencia respecto del Parlamento. Pues bien, tras estas matizaciones, que son unas cuantas, podían ser muchas más, sobre la centralidad del Parlamento, yo creo que podemos llegar a una segunda conclusión, y es que la Constitución española, como la mayoría de las constituciones europeas, recoge las técnicas del parlamentarismo racionalizado e intenta simular la existencia de un Gobierno estable y con instrumentos adecuados para dirigir la política nacional, la organización racionalizada de la vida parlamentaria y la preservación de las más importantes facultades que corresponden al Parlamento. Pero esa simulación realmente lo que hace es confinar el papel de las Cortes Generales dentro de unos límites de actuación preestablecidas. Por tanto, el parlamentarismo racionalizado, la democracia de partidos, el parlamentarismo de partido significa la decadencia del Parlamento, significa la crisis del Parlamento actual, del parlamentarismo actual. En mi opinión, y entro ya en la última parte de mi intervención, se debería hablar, por aquello que decía al principio de intentar buscar un equilibrio entre el papel de los parlamentos y el resto de las instituciones, se debería hablar más bien de una transformación del papel de los parlamentos, ya que han dejado de ser el centro del debate político y donde se gestaba la dirección política del Estado, porque ahora, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución española, la función de dirección política del Estado corresponde al Gobierno. El Gobierno no solo el Poder Ejecutivo, que tiene la potestad reglamentaria también, sino que le corresponde esa importantísima función de dirección del Estado que antes correspondía a las Cortes Generales. Por eso las Cortes Generales, los parlamentos han perdido su centralidad y su transformación supone un cambio profundo de significado en todas las funciones parlamentarias. Han perdido esas funciones, sustantividad propia y capacidad de iniciativa, y se han convertido en tareas coordinadas con el Gobierno por medio de la mayoría parlamentaria. Por tanto, piezas claves son la investidura del presidente del Gobierno y la existencia de una mayoría parlamentaria que no controla al Gobierno, sino que es dirigida por el Gobierno. Y ahí es por donde podemos focalizar el papel central que desempeñan los gobiernos, los parlamentos, en relación necesariamente con los gobiernos. La transformación que se ha producido en los parlamentos en esa dirección no debería significar la práctica desaparición del control parlamentario y la sumisión del Parlamento al Gobierno, porque es precisamente, en teoría, el Gobierno el que está sometido al Parlamento. Estos días, que son de actualidad, podemos ver cómo se lleva a cabo el control por parte de las Cortes Generales del Gobierno y el recurso a un instrumento de exigencia de responsabilidad política forzado al máximo para que se pueda controlar al Gobierno. Pero, en fin, sigo hablando de que no ha desaparecido el control parlamentario y que todavía se lleva a cabo. En segundo lugar, como decía al principio, una de las principales funciones de los parlamentos una de sus funciones clásicas, es la de controlar la acción del Gobierno. Esa función es entendida en sentido amplio, la función de dirección, comprende tanto las diversas facultades parlamentarias encaminadas a controlar la actividad gubernamental, como la participación del Congreso de los Diputados, en el caso de las Cortes Generales, en la formación del Gobierno, o los mecanismos que tiene esa Cámara para exigir la responsabilidad política del mismo. En el caso español, ese esquema se sigue con gran fidelidad, aunque, como decía antes, con adecuación a las técnicas del parlamentarismo racionalizado.
Esas técnicas, a grandes rasgos, se concretan en reducir la exigencia de responsabilidad política del Gobierno a supuestos muy específicos y jurídicamente formalizados, cuya configuración, además, tiende a favorecer la estabilidad gubernamental. El Gobierno debe contar con la confianza parlamentaria expresada en la votación de investidura, donde solo interviene el Congreso de los Diputados, y para mantenerse en esa confianza, para mantenerse en su ejercicio, debe conservar esa confianza, que solo se puede romper por una cuestión de confianza o por una moción de censura, y además el Gobierno está sometido al control ordinario de las cámaras. Es decir, tenemos un Gobierno que está sometido a un control parlamentario. Pero es indudable que los sistemas parlamentarios han derivado hacia una innegable pérdida de iniciativa política del Parlamento en beneficio del Gobierno, que recibe por diversas vías una indiscutible y directa legitimación democrática. La investidura del presidente es el momento clave del sistema de gobierno parlamentario, ya que existe una relación permanente de confianza entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, y ello permite comprender esa preeminencia político-constitucional que tiene el Gobierno y su presidente, pues a partir del respaldo del cuerpo electoral, el Gobierno marca la dirección política con el sustento de esa mayoría parlamentaria. Ya el artículo 97 de la Constitución española menciona esa función de dirección del Gobierno, al margen del resto de las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo. En conclusión, se podría decir que no es el Gobierno el que está sometido a la mayoría parlamentaria, sino que es el Gobierno, a través de su presidente, líder del partido que gobierna, el que dirige la mayoría parlamentaria. Esa función de dirección que le corresponde al Gobierno es una función de dirección con el resto de los órganos del Estado. Es decir, es por ejemplo, si vemos un ejemplo muy sencillo, si dentro del artículo 97 que menciona las funciones del Gobierno nos referimos a la función de dirección y concretamente a la función de dirección de la política interior, vemos el papel tan relevante que puede desempeñar el Gobierno en relación con todas esas funciones y en relación con los poderes. Por ejemplo, en relación con el Poder Legislativo. Es el Gobierno, concretamente el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, el que puede decidir la disolución de las cámaras, del Congreso y del Senado. El artículo 115 de la Constitución española. Además, es al que corresponde convocar elecciones. Tiene la iniciativa legislativa del artículo 87, es decir, la posibilidad de presentar proyectos de ley y que además proyectos de ley que tienen una tramitación preferente en las cámaras. Evidentemente, esa potestad de iniciativa legislativa es compartida con otros órganos, la iniciativa legislativa popular, la de los grupos parlamentarios a través de las proposiciones de ley, las proposiciones de ley que pueden presentar las asambleas de las comunidades autónomas ante las Cortes Generales, pero no nos engañemos, esa concurrencia de iniciativas legislativas es ilusoria, porque la mayoría de las iniciativas legislativas en forma de proyectos de ley proceden del Gobierno, no proceden de los grupos parlamentarios del Parlamento, sino que proceden del Gobierno. Además, el Gobierno está acostumbrado a legislar mediante decretos leyes. Si hacemos un análisis de la utilización del decreto ley en todas las legislaturas de nuestra democracia, vemos el incremento que han tenido los decretos leyes, no por razones de crisis económica, sino por razones de oportunidad política, a lo que ha favorecido también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la declaración de extraordinaria y urgente necesidad de los decretos leyes. Por tanto, el Gobierno tiene el monopolio de la iniciativa legislativa mayoritariamente y, por supuesto, en relación con el artículo 134 de la Constitución española respecto a los presupuestos generales del Estado, o en el caso de las comunidades autónomas respecto a los presupuestos en las comunidades autónomas. Pero en relación no solo con el Poder Legislativo, sino con otros poderes y órganos del Estado, esa función de dirección política del Gobierno se manifiesta y la podemos encontrar en muchos preceptos de la Constitución española. Por ejemplo, el Gobierno puede dirigirse directamente al electorado mediante la propuesta de una convocatoria de referéndum para las decisiones políticas de especial trascendencia. Se dirige el Gobierno al electorado, no intervienen las Cortes Generales que representan al pueblo español. Y si entramos en el ámbito de los órganos jurisdiccionales del Estado, podemos encontrar la función de dirección política del Gobierno en muchos aspectos. La propuesta de magistrados del Tribunal Constitucional. Por supuesto, la legitimación
para iniciar esos procesos constitucionales que significan la suspensión de normas, el artículo 161.2 de la Constitución y 162.1 de la Constitución española, automática suspensión de normas o resoluciones aprobadas por comunidades autónomas, da igual que sean normas en sentido estricto, como sea, por ejemplo, la declaración de soberanía del Parlamento catalán. La propuesta para el nombramiento del fiscal general del Estado, en relación con las comunidades autónomas, un artículo inédito en la Constitución española, como es el 155, cuando no cumplen sus obligaciones, también en manos de la función de dirección del Gobierno, por no hablar de los estados excepcionales, que afortunadamente se escribe poco y se habla menos, como son los del artículo 116 de la Constitución española. También tiene su papel central esa función de dirección del Gobierno. En fin, para concluir, la centralidad del Parlamento, como decía, debe ser matizada y, en todo caso, hay que constatar la transformación de su papel, aunque en mi opinión no su decadencia, aunque sí un poco de crisis. Tanto el monopolio legislativo como el principio de representatividad, que la teoría clásica otorgaba al Poder Legislativo, se han resquebrajado a lo largo de los procesos históricos concretos de los distintos Estados, y la denominada crisis actual del Parlamento se ha concretado en la paulatina reducción de la importancia institucional del Parlamento en favor del Poder Ejecutivo, concretamente en favor del Gobierno, concretamente en favor de su presidente, y también en favor del Poder Judicial, sin, por supuesto, excluir a los medios de comunicación. Los parlamentos actuales ya no adoptan en exclusiva las decisiones políticas que el ejercicio del poder legislativo implica. A lo largo de las últimas décadas y de forma constante, el Poder Ejecutivo ha ido ganando terreno al Poder Legislativo a través de muchos mecanismos que he mencionado anteriormente, por ejemplo, el recurso constante y creciente a los decretos leyes, inflación reglamentaria en el desarrollo y aplicación de las leyes, la toma de iniciativa legislativa por grupos políticos que apoyan al Gobierno, el control de la vida parlamentaria y de los reglamentos, y a medida que se ha ido desarrollando y generalizando el control constitucional de las leyes, pues también sabemos que el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, que no es Poder Judicial, como todos sabéis, ha invadido la esfera propia del Poder Legislativo. Las leyes que anteriormente emanaban del Poder Legislativo y que gozaban de ese carácter de inatacables, en la actualidad están sometidas a los tribunales constitucionales. Por tanto, la voluntad del legislador queda de esa forma sometida a la voluntad del constituyente. Y el Poder Legislativo también ha perdido, en cierto modo, representatividad, con sus firmes disciplinas internas y su relación directa con el electorado. Los partidos políticos han minimizado la función representativa del Parlamento. Los procesos electorales son ya más elección de Gobierno que elección de legisladores. Pues bien, aun constatando esa transformación del papel de los parlamentos, la verdad es que deberíamos intentar colocar en la centralidad de la vida democrática el lugar donde reside la soberanía popular. De esa forma, en mi opinión, ganará prestigio y credibilidad la política y, además, se fortalecerá la democracia. Nada, pido disculpas porque creo que ha sido un poquito más largo. Acabo con esto. Bien, querida María Antonia, muchísimas gracias. La verdad es que no has defraudado, al contrario. Yo te quiero felicitar porque me ha parecido una conferencia muy atrevida, políticamente incorrecta y enormemente sugerente, y creo que luego en el debate creo que se pondrá de manifiesto por esa visión que has dado de cómo, como has dicho antes, se ha ido deslizando ese papel de centralidad que tenía el Parlamento en beneficio, si se puede decir así, o en perjuicio del papel preponderante que cada vez está tomando en la vida parlamentaria el Ejecutivo. Muchísimas gracias de verdad por tu intervención, que efectivamente será complementaria de la intervención que tenemos a continuación. Es la intervención de don Javier Ciriero Soleto, que es letrado mayor del Parlamento de Extremadura, secretario general también del mismo, y además director de este curso. Es la persona que ha hecho posible el que podamos estar durante estas jornadas debatiendo sobre el Parlamento abierto. Francisco Javier Ciriero fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.
ha sido técnico jurídico de la Junta, es letrado por oposición del Parlamento de Extremadura y desde el 2011 letrado mayor y secretario general de la misma. No solamente hay que destacar el papel que ha tenido desde el punto de vista profesional, sino que también en el ámbito académico es autor de diferentes publicaciones sobre derecho parlamentario y ha participado en diferentes cursos y jornadas. Querido Javier, te toca ahora hablar y disertar sobre el papel actual de los parlamentos y, en este caso, el papel de la Asamblea de Extremadura. Tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Yo, por razones obvias, no puedo dar las gracias a la organización porque me las estaría dando a mí mismo, pero lo que sí quiero agradecer es a Jaime las cariñosas palabras y quiero agradecer también la conferencia María Antonio Trujillo, aunque en este caso me lo ha puesto muy difícil para abordar la cuestión. Y sobre todo quiero daros las gracias a vosotros, que una mañana de julio, que se pueden hacer muchas cosas en Extremadura, estáis aquí intentando conocer, en este caso, la postura del Parlamento o la posición del Parlamento ante la situación que venimos atravesando. Cuando uno intenta abordar una cuestión como la que aquí nos trata, el papel actual de los parlamentos, y además centrándolo en lo que es el tema general del curso hacia un Parlamento abierto, pues tiene dos tentaciones. Una, limitarse a hablar de derecho objetivo, hablar del reglamento de la Cámara, hablar de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, hacer una exposición muy objetiva y que las personas que no tengan conocimiento de esta materia puedan adquirir, pero al final se puede convertir en una disertación puramente teórica y que habrá probablemente muchas publicaciones e incluso los propios textos legislativos nos aporten más luz que la que pueda arrojar yo, humildemente. La segunda tentación es hacer unas reflexiones y se puede caer en lo contrario, en que alguien pueda pensar que son muy subjetivas, que solo sirven para exponer mi perfil, mi situación, mis planteamientos, pero en esta ocasión he preferido sucumbir a esa segunda tentación, que hacer yo unas reflexiones, que creo que serán unas reflexiones que nos servirán para todos y para que podamos pensar en la situación en la que estamos, cómo hemos llegado a esta situación, cómo podemos hacer para salir de ella. Debemos salir reforzados de esta situación, entiendo yo, en lugar de caer en el pesimismo, en la atonía, en pensar que esto no tiene solución. Y es un papel de todos, no solo del Parlamento, sino de toda la sociedad en general, el poder salir de esta. Esa va a ser un poco mi tesis y voy a intentar plantearla. Estamos en crisis. Podría decir ahora que levante la mano quien no ha dicho al menos hoy esa frase. Y si no la ha dicho hoy, la ha dicho ayer, o la ha oído, o se ha debatido. Antes se hablaba de fútbol, se hablaba de toros, pero ahora se habla de la crisis. Es el tema cuando acudimos a un bar. Pero, ¿verdaderamente nos hemos parado a reflexionar qué quiere decir la palabra crisis? Yo entiendo que se pueden buscar dos acepciones, acudiendo al diccionario de la lengua o sin acudir a él. Una sería aquella situación patológica que sufre una persona, un ente, una institución, y que hay que tomar medidas terapéuticas o de alguna forma para intentar superarla. Podemos hablar de una crisis epidemiológica, la crisis de las vacas locas, la crisis de salud que puede abordar una persona. Pero yo aquí me quiero centrar en la segunda acepción, una acepción que tiene un carácter más etimológico, de origen griego, de origen romano, que es la palabra crisis como cambio. Por poneros un ejemplo, es como cuando hablamos de la crisis de la adolescencia. Todos los que tenemos hijos adolescentes la sufrimos, vemos lo complicado que es, pero al mismo tiempo asumimos que es algo necesario, es un cambio necesario que se tiene que producir en esa persona para avanzar hacia algo mucho mejor. El problema es cuando esa crisis se enquista, se convierte en algo patológico y nos encontramos con personas con 40 años que siguen estando en la adolescencia, la famosa crisis de Peter Pan. Pero esa crisis como cambio yo la entiendo y la concibo como positivo. Es
una oportunidad que se le da a las personas o a las instituciones para modificar sus comportamientos y que de esa modificación se produzca un impulso nuevo en esa sociedad. Os pongo un ejemplo histórico y muy conocido, la crisis del 29. La crisis del 29 produjo un desastre absoluto en la economía norteamericana. Había hordas de personas, si veis Las uvas de la ira, la película o leéis la novela de John Steinbeck, podréis ver que había auténticas hordas de mendigos por la calle, personas que perdieron las cosechas, personas que de la noche a la mañana se vieron en la más completa ruina. Frente a esa crisis tan enorme, surge la figura de Franklin Delano Roosevelt, lanza el New Deal, es decir, la nueva esperanza, el nuevo mensaje, y le lanza el mensaje a la sociedad norteamericana que entre todos tenemos que salir de esta atonía. Se había caído en la crisis del 29 surge por un ímpetu desmesurado de adquirir riqueza, un gran individualismo, las grandes cadenas de montaje industriales lo que quieren es cada vez más productividad, y esto al final generó una caída general de toda la economía. Ahora se decide que frente a ese individualismo que había sido todo lo que había forjado el Estado norteamericano, hay que darle una vuelta de tuerca. El Estado tiene que poner más dinero, se tiene que empezar a hacer construcción pública, se tiene que volver a una economía más social e incluso psicológicamente esto provoca un cierto cambio en la sociedad norteamericana. Cierto es que los historiadores dicen que el verdadero cambio económico se produce como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la industria norteamericana empieza a producir armas en gran escala y es cuando verdaderamente adquiere gran impulso la economía. Pero no estoy aquí hablando tanto de cambios económicos, que son importantes, sino de cambios sociales y de ver cómo, por una crisis mucho más profunda que la que tenemos ahora, aunque la de ahora es muy grave, se produce una transformación social. Estamos en esta encrucijada ahora mismo. De todos nosotros depende que aprendamos de los errores que se han cometido y sepamos conseguir unas instituciones mejores y, en definitiva, una sociedad mejor. No quiero ser exhaustivo, pero por hablar de errores que se han cometido en la sociedad, podemos hablar de una excesiva dependencia de la construcción en el desarrollo económico. Todos estudiábamos cuando éramos pequeños, cuando hablábamos del monocultivo y del policultivo, cuando nos explicaban en geografía humana y nos decían el unicultivo a la larga empobrece las regiones porque pone todo su énfasis en una sola producción y si hay una crisis sobre esa producción, porque hay una venta, porque hay unas malas cosechas, se produce una crisis generalizada de toda la sociedad, mientras que cuando hay una mayor diversificación, esto se sufre menos. Pues en España se cayó en el error de someter casi todo el desarrollo económico en un solo ámbito, que es el ámbito de la construcción. Esto, a la larga, cuando se produce la famosa frase de explota la burbuja inmobiliaria, pues ha provocado no solo la crisis que todos conocemos de paro, sino que los ayuntamientos prácticamente el 60% de sus beneficios los obtenían de la construcción, con lo cual los ayuntamientos ahora están estrangulados económicamente, no pueden contratar personas, los servicios mínimos en algunos sitios están en peligro, lo cual, unido además a la necesidad de equilibrio presupuestario, hace que muchos ayuntamientos, si fueran una empresa privada, yo creo que habrían planteado ya la quiebra o el concurso de acreedores. Un alto nivel de paro, pero además el oropel o los oropeles de que se obtenía muchísimo dinero en la construcción y que a cualquier persona, aún sin cualificar, se le daba mucho dinero, hizo que una generación de españoles dejara de estudiar. Esto provoca que las personas que están en el paro en el ámbito de la construcción se les une que tienen una escasa cualificación. Por lo tanto, tienen todavía más difícil el acceso al mercado de trabajo. Como contrapunto a esto, podemos poner el ejemplo de Alemania. Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, sufrió una crisis peor. Tenía que devolver, además, los créditos, tenía que pagar, digamos, la deuda
a los países a los que había provocado la guerra, y ellos optaron, para salir de esa crisis, por invertir en tejido productivo. Ellos crean industrias, no se centran en ámbitos improductivos, como puede ser el que ya he dicho de la construcción, y gracias a eso pueden salir de la crisis mucho más fortalecidos que lo que ha salido España. Segundo problema importante que creo yo con el que nos encontramos: excesivo endeudamiento. Endeudamiento que además ha sido piramidal. Se endeudan los ciudadanos, el famoso hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero se endeudan los ciudadanos fruto de una permisividad crediticia de los bancos que querían que se gastara. Pasamos, yo lo he vivido, yo no tengo muchos años, pero yo he vivido de tener hipotecas con el 9, 10, 11% y muy complicadas de conseguir, a ir al banco y o bien te decían directamente, tú no te preocupes, solo te podemos dar el 80% de la hipoteca por nuestras normas, pero no te preocupes que buscamos un tasador que te lo sobrevalora y te damos el 100%. O incluso, no, te vamos a dar más porque a lo mejor te apetece cambiar de casa o te apetece este verano, también tú tienes derecho a ir a Punta Cana. Todo eso, por supuesto, que si nos lo ponen en la mano, todos sucumbimos a esa tentación, pero eso era fruto de una mala política crediticia que existe. ¿Qué ocurre? A esta política crediticia individual equivocada surge que los bancos cada vez necesitan también a su vez más crédito para ponerlo en el mercado. Entramos en el euro y por lo tanto ya se puede acudir al mercado exterior para obtener ese crédito interbancario. Principalmente a los bancos alemanes, que eran los más solventes por su situación económica. ¿Qué ocurre? Que esta situación es insostenible, cae el banco de inversión Lehman Brothers, esto provoca una cascada de caídas y de problemas bancarios, y el problema que genera esto, al final, lo que más preocupa no es tanto la situación bancaria, que es muy importante, es que esto ha provocado, a su vez, la llamada crisis de la deuda soberana. Es decir, el Estado también tuvo la tentación de gastar más de lo que tenía y de acudir a los bancos para que acudieran. Los bancos ahora ven que los determinados estados no tienen garantías para cobrar esas deudas y hay que acudir a organismos exteriores para que controlen a esos países. Ese control de esos países, pues al final, en algunos casos, pues es control económico, pero es que nos hemos encontrado con situaciones muy inéditas en la historia, como es el caso de Grecia, en el que ha habido hasta la imposición de un gobierno de tecnócratas no salido de las urnas para salir de esa situación. Y, como yo digo, como hay que aprender de los errores, no sé si os suena eso, pero recordad que Napoleón en 1808 dijo que ponía a José I Bonaparte por el bien de los españoles para que pudiéramos crecer. Y posteriormente, cuando se produce una revolución liberal, también entran los 100.000 hijos de San Luis en España y dicen que hay que imponer a Fernando VII por el bien de los españoles. Y ya sabemos el desastre que fue el siglo XIX y lo que provocó, etcétera, etcétera. En este sentido, ahora que estamos en verano y que nos apetece leer un poquito más, igual que todo el mundo dice que para entender el siglo XIX español es mucho mejor leer los episodios nacionales de Galdós que cualquier sesudo tratado que probablemente esté mejor escrito, pero nos cuesta más difícil introducir, yo os animo a que leáis a un autor griego que se llama Petros Markaris. Es un señor que escribe novela policíaca, pero está escribiendo la trilogía de la crisis, y en esa, leyendo eso, os vais a enterar mucho mejor de lo que ha supuesto para la sociedad griega el problema de pérdida de soberanía con respecto a esta situación. Por lo tanto, entiendo que se tuvieron que tomar medidas para no llegar a esto, pero hoy en día existe ese riesgo de que la soberanía nacional pueda verse, digamos, minimizada por estas intervenciones externas. Pero
Lo más preocupante desde mi punto de vista es que estas crisis, que son económicas, que tienen un origen económico, han producido una crisis del Estado, una crisis de las instituciones democráticas. Las dificultades económicas por las que pasa un buen número de los ciudadanos ha hecho que hoy en día se caiga en una situación de hipersensibilidad a cualquier situación que antes se veía como normal y que ahora se percibe como anormal. Cualquier pequeño escándalo que antes pasaba completamente desapercibida, ahora la gente quiere saber vehículos oficiales, quiere saber cuántos vehículos oficiales hay, quiere saber cuánto se gasta en comidas oficiales, qué gasto superfluo hay en las administraciones. Pero no solo eso, hoy en día ya se está planteando que hay un elevado número de organismos. A raíz de ahora de una reestructuración que está habiendo en el Estado, pues nos estamos descubriendo institutos que van a desaparecer, pero que existían y que a lo mejor había un funcionario, 2 funcionarios. Ayer salió en prensa que la institución que se creó para la Expo 92 sigue vigente. Es decir, se ha ido hipertrofiando muchas veces la administración sin darnos cuenta. O dándonos cuenta, a lo mejor eso ya es, cada uno puede saber los motivos o puede pensar los motivos, pero el caso es que hemos ido creando y por lo tanto hemos faltado al principio básico que la propia naturaleza nos enseña. Si tenemos una función, creemos el órgano, pero no al revés, no creemos un órgano y después inventémonos la función. Entonces ha llegado tal cúmulo que claro, que hoy en día ya se está poniendo en duda si es conveniente o no que existan las diputaciones, si es conveniente o no que existan las mancomunidades, si es conveniente o no que exista el Senado o se le haga un planteamiento nuevo para que tenga más valor que el que tiene en la actualidad. Se está planteando si hay un excesivo gasto en asesores, si debe haber personal eventual y debe haber un control sobre dichas circunstancias, el gasto superfluo, como ya hemos dicho. Pero el problema es que se está bajando tanto, la gente está, en teoría, tan enfadada, que ya se está descendiendo a planteamientos, incluso, yo ya he empezado a oír, de por qué no desaparece también los parlamentos. Se empezaría por los autonómicos, se pone en duda el Parlamento autonómico, porque es un gasto excesivo, porque a lo mejor no nos lo podemos permitir en la situación. Y esto es donde teóricamente ha dado muy bien la explicación la profesora Trujillo, pero donde tenemos que plantarnos. Y aquí esta es la verdadera crisis del Parlamento. Buscar que el Parlamento busque un papel importante y que la sociedad pueda percibir que efectivamente ese papel es importante. A través de su historia y principalmente centrándonos en el mundo anglosajón, el Parlamento surge, como todos bien sabemos, con un ánimo de controlar al monarca. El monarca era absoluto, adoptaba todo tipo de decisiones que estimaba oportuno y las Cortes surgen con ese ánimo. Las tiene que recibir, son Cortes estamentales, las tiene que reunir y tiene que pedirle apoyo, principalmente en aquella época era apoyo económico para hacer la guerra. Pero esta primera etapa, los nobles, que eran los que principalmente tenían acceso a las Cortes en aquella época, se dan cuenta que para ellos es insuficiente y se va produciendo una evolución a través de distintas funciones que se le van agregando a este Parlamento y que se las resumiría de la siguiente forma. En primer lugar, surge el derecho de peticionar. Es decir, ya se dan cuenta que el rey les pide dinero, pero no les da nada a cambio. Y ellos dicen no. Si no, nosotros tenemos derecho a pedirte, a presentarte nuestras quejas y que nos las resuelvas. Y si no las resuelves, pues no te aportaremos el dinero. Segundo, como se dan cuenta que la palabra del rey a veces era voluble, dicen, esto no puede seguir así, esto hay que materializarlo en un mecanismo que sea permanente y que obligue al rey. Es como surge, estas peticiones se materializan en bills, la palabra inglesa, que sería el equivalente a las leyes, que es el medio de garantía del fiel cumplimiento de los acuerdos tomados con el rey. Una tercera evolución se produce en 1414, en el que se impone que las leyes, además de ser
aprobada, luego no sufrieran adiciones o supresiones si su consentimiento, porque los reyes también tenían esa tentación. Cuarta etapa. Eligen las Cortes a un speaker. Es el equivalente al presidente de las Cortes en España, pero con la diferencia que en el derecho anglosajón tiene mucha más independencia. Es el encargado de llevar al rey los acuerdos o decisiones a que se hubiera llevado, además de dirigir los debates y presidir las sesiones. Quinto avance. Conquista de la inmunidad de arresto, o lo que es lo mismo, lo que hoy en día entendemos por inviolabilidad parlamentaria, para que el rey no pudiera detener a aquellos políticos que entendiera él que estaban haciendo una crítica o que le estaban produciendo un perjuicio en el ejercicio de su labor. Y, en sexto lugar, se establecen las reglas de periodicidad. Las Cortes medievales se reunían a criterio del rey cuando él lo estimaba oportuno, y esto pues provocaba que cuando los estamentos tuvieran algo que decir, tuvieran que estar supeditados a este mandato real. Aquí se establece ya que las Cortes se reunirán en periodos determinados y que, por lo tanto, no estarán sometidos tampoco al poder del rey en este ámbito. Y, por último, lo más importante es cuando se determina en el 1791 que los ministros sean responsables ante el Parlamento. No he querido soltar un rollo histórico por nada, sino para que veamos cómo surge el Parlamento en el ámbito anglosajón, y que verdaderamente es muy útil, puesto que es el mecanismo que tiene el pueblo, en aquel momento todavía no entendido como lo entendemos hoy en día. Por supuesto, hay que centrarse en la época histórica de la que estamos hablando, pero es útil, es la forma de frenar el poder real. A estas funciones luego se van agregando otras, y hay casi cada autor hace una clasificación de las funciones del Parlamento. Yo os digo esta, y podría ser función representativa, en cuanto que es representación de la soberanía popular. Función legitimadora, pues no nos olvidemos que el presidente del Gobierno nace del Parlamento y no al revés. Función legislativa, función de control, función de impulso, función presupuestaria, etcétera, etcétera. Pero a mí, verdaderamente, lo que me gusta es una frase que dijo Norberto Bobbio, y me permito leerosla. La democracia nació con la esperanza de proscribir para siempre de la historia humana el poder invisible y dar vida a un gobierno cuyas acciones deberían ser realizadas en público, a la vista de todos. Y esto, que por conocido no nos paramos a valorar, es fundamental. El Parlamento es el lugar donde se visualiza y se materializa la política. Y solo será eficaz si todos los ciudadanos que estén interesados puedan conocer no solo los debates públicos, sino los entresijos de la política. Hay una frase muy antigua, un dicho popular, que dice: si te gustan las salchichas y te gustan las leyes, es porque ni una ni otra sabes cómo se fabrican. Pues esto hay que desterrarlo. Esto hay que desterrarlo. Es cierto que se han producido importantes avances en la materia, fruto principalmente del papel de las nuevas tecnologías, que hoy no voy a desarrollar, puesto que es objeto del día de mañana, y va en concreto Jacinto Mateos, el director de Nuevas Tecnologías, del Departamento de Nuevas Tecnologías de la Asamblea, nos explicará cómo se está desarrollando este ámbito en la Asamblea de Extremadura, pero considero que se puede caer en el ámbito contrario, de mitificar en exceso las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías, por mucho que queramos y por mucho que se ha avanzado, todavía no tienen acceso al 100% de la población. Nosotros vivimos un ámbito en el que tenemos Facebook, tenemos Twitter, pero todavía hay generaciones de más de 50 años, 55, que todavía no tienen este acceso. Y no se puede excluir de la política a esas personas. Esas personas, de alguna forma o de otra, tenemos que acercarlas. Y pongo dos ejemplos o dos posibilidades por las cuales se podría producir ese acercamiento. En nuestro reglamento, como gran novedad, en la última reforma que hubo, se introdujo la posibilidad de que los ciudadanos y las instituciones pudieran intervenir en el proceso legislativo.
esto no existía y se consideró un gran avance en su día, pero como siempre se quedó a medias. Porque ¿qué tiene que ocurrir para que un ciudadano o para que una organización acuda al Parlamento? Lo tiene que pedir forzosamente un grupo parlamentario. Con lo cual, esta participación es relativa, está supeditada probablemente a la voluntad política, al interés. Sí, a la voluntad política, al interés y a otras, muchas veces, cuestiones que quedan al margen de la verdadera voluntad de que el proceso legislativo se haga de forma correcta. Se podría dar un paso más y se podría decir que fueran los propios ciudadanos en este proceso legislativo los que pudieran acudir. Se pueden establecer los criterios que se estimen oportunos, que se exija un mínimo de firmas para que puedan acudir ciudadanos, que sean instituciones que estén interesadas. Al mismo tiempo, el Parlamento podría dar más publicidad a que existe este procedimiento legislativo para que los ciudadanos lo puedan conocer y puedan participar. La crítica que se puede hacer excesivamente larga el proceso legislativo, pero yo entiendo que superadas los momentos en los que había que crear las instituciones, hoy en día, salvo cuestiones muy urgentes que puedan surgir, se trata de ir aquilatando cada vez más el Estado social, el Estado democrático, y por lo tanto muchas veces son leyes que no conviene hacer con excesiva premura. Es mucho más conveniente hacer esta reflexión y que a lo mejor estemos 6, 7 meses para elaborar un proyecto de ley, pero que sea un proyecto de ley de todos, al final. Lo que es absolutamente incoherente es que cada ministro de Educación traiga su propia ley de educación, porque al final hacemos un lío. Mi hijo tiene 14 años, papá, voy a estudiar selectividad, me van a poner 2 selectividades, me van a poner 2 bachiller, ¿por qué ahora no doy esta asignatura y la daba ayer? ¿Por qué la educación de la ciudadanía me la han quitado? Porque se hacen en un tema tan importante como la educación. No se puede jugar, no se puede hacer de aprendiz de brujo. Hay que sentarse, hablar con todo eso y al final que salga una ley que esté prevista, que dure generaciones. Ese es mi punto de vista. Y lo mismo podría decir de las comparecencias ante comisión. También está previsto que puedan comparecer colectivos sociales, pero supeditados también a la solicitud de los grupos parlamentarios. No vería un importantísimo avance que una asociación pudiera venir aquí. Se me ocurre el presidente del Banco de Alimentos. ¿Por qué no puede venir y pedir venir y comparecer y que nos explique cuál es la situación real que está atravesando parte de la población extremeña? ¿Por qué hay más gente que acude a ese Banco de Alimentos? Pero por propia iniciativa. No esperar a que sea un grupo parlamentario que muchas veces, y no es crítica, pero siempre van a tender a instrumentalizarlo. Al final, ese señor del Banco de Alimentos, si viene él, nos va a explicar la situación objetiva. Si lo pide la oposición, probablemente se va a utilizar esa intervención para criticar a que el Gobierno no hace nada. Y el mensaje, desde mi punto de vista, queda más diluido, porque al final se transmite un mensaje político y no se transmite un mensaje de avance. Otro aspecto. La Ley de Gobierno Abierto. En nuestra Ley de Gobierno Abierto, recientemente aprobada, se crea el Consejo Extremeño de Ciudadanos. Pero, no lo voy a leer el artículo entero, pero es como, y ojalá no se cumpla, como lo de Romanones. Dame leyes que yo te daré reglamentos. Se hacen leyes, pero se hacen tan genéricas que a ver cómo se configura, porque se constituye el Consejo Extremeño de Ciudadanos como foro de consulta, pero el Consejo incentivará y promoverá debates sobre cuestiones de actualidad e interés general o formulará dentro de los cauces y procedimientos legalmente establecidos, es decir, todo muy genérico, pero además reglamentariamente se definirá el régimen exterior, es decir, desarrollo. Hay que exigir, si tenemos una ley de gobierno abierto, que esto se lleve a cabo. Me parece un instrumento importante para que la sociedad tenga acceso al Parlamento, pero llevarlo a cabo, que no se convierta en una mera formulación programática dentro de una ley que nadie conoce
y que ahí queda muy bonita, pero que no se desarrolla. Y esto puede ser un termómetro muy importante si esta ley se lleva a cabo de forma adecuada, un termómetro muy importante de la fuerza democrática que tenga nuestra sociedad. Otro elemento a regular y que ahora mismo está al margen de la ley en España es el tema, si me paso el tiempo que lo dice, ¿vale? Es el tema de los lobbies, grupos de presión, grupos de interés. Yo creo que aquí se ha aplicado la filosofía de que lo que no se nombra no existe, pero todos sabemos que existe. Todos sabemos que cuando se hace una ley de Cámara de Comercio, se consultan las cámaras de comercio, se consultan los empresarios, y es bueno que se consulte. Si se hace una ley del suelo, pues se consultará a los empresarios de la construcción, a los ayuntamientos, y es bueno que se consulte. Pero lo que no es tan bueno es que no sepamos por qué una determinada norma se ha puesto en ese texto legal. Si ha sido porque lo quería el Gobierno, porque lo ha querido la oposición mediante enmienda, o porque ha habido alguien que, entre comillas, ha exigido o ha pedido que se ponga. Es lo que hoy en día es muy difícil de llevar a cabo, pero es la tendencia que hoy en día en el Parlamento Europeo se empieza a llamar la huella legislativa. Es decir, que sepamos por qué está puesto eso ahí y quién lo ha impuesto. En el tema de los lobbies hay dos ámbitos. El ámbito anglosajón, yo creo que a día de hoy, sociológicamente, es inviable todavía en la sociedad española e incluso en amplios ámbitos de la sociedad europea. El sistema norteamericano es que ellos sí que no tienen ningún tipo de complejos. Ellos asumen que los lobbies son los que mandan. Y entonces allí Obama, nos extrañará mucho, pero vemos cómo Obama quiere sacar adelante el proyecto de ley para establecer un sistema público de sanidad, manda, tiene mayoría absoluta, tiene todos los prebendas, pero tiene que negociar uno por uno con todos y cada uno de los senadores, de los congresistas, de los participantes de las cámaras legislativas, uno por uno, para recabar su voto. Da igual que sean demócratas, sean republicanos. Los gobernadores representan a su Estado y allí no les entra ningún pudor en decir he votado a favor de este texto legislativo porque un sector determinado, porque una empresa petrolífera ha dicho que me va a instalar aquí una refinería que va a dar 100.000 puestos de trabajo y he votado a favor de ese proyecto de ley por eso, porque es bueno para mi Estado y me da igual lo que diga mi presidente. Es decir, en Washington, el 80% de las personas que viven allí de la política no son los propios políticos, son de los grupos de interés y de los lobbies, que se reúnen a diario con todos y cada uno de los políticos y que marcan esa política. Yo creo que eso hoy en día en España todavía no, sociológicamente, todavía no sería entendido. Pero hay otra vía que también es interesante y que se está ya llevando a cabo en el Parlamento Europeo, y es hacer una lista de lobistas o de grupos de interés. Hay, según mis últimos datos, hay aproximadamente ya 4.674 grupos inscritos en el Parlamento Europeo, y esas personas están autorizadas para reunirse con los parlamentarios, para acceder a las distintas dependencias, con limitaciones, con establecimientos, y intentar imponer su criterio. Por hablar de un tema que nos afecta mucho, la PAC del tabaco. Pues aquí estamos luchando, aparte de por ciertas componentes, pues estamos hablando muchas veces de lucha de lobbies. ¿Quién va a predominar? El lobby de los tabaqueros que quiere que lo venda, el lobby de los exportadores que quiere que venga de otros países extracomunitarios para que se venda más barato, el lobby de las empresas relacionadas con la sanidad que quieren que se mantenga a lo mejor el tabaco porque vende mucho, el lobby de los ecologistas que están en contra de... Es muchas veces lucha de intereses, pero es mucho más, entiendo yo, que es mucho más sensato y mucho más lógico que eso se sepa, a que todos asumamos que se produce, porque eso también se produce en España, no nos engañemos, pero lo mantengamos. Yo recuerdo que en una conferencia ponía una letrada de las Cortes, ponía ese ejemplo, que vi un día a un vecino suyo que es joyero, y dice, ¿y qué haces tú aquí? Dice, no, es que vengo en representación del lobby de los joyeros, para hablar con políticos. Entonces, bueno,
pero no existe ese lobby de los joyeros, viene a título particular, viene como quiera, o sea, que está asumido, que la gente lo habla. Entonces entiendo que es mucho mejor que se regule y que todos sepamos, por lo menos, hay que atenernos con esta cuestión. Otra cuestión trascendental y que está siendo objeto de un amplio debate es la reforma electoral. Y aquí no podemos caer exactamente en lo mismo que he dicho de la ley de educación. Para saber qué reforma electoral, primero, si queremos hacer reforma electoral o no, y segundo, si queremos acertar, tenemos que saber qué queremos. En este sentido, hay ciertos sectores que están pidiendo más representatividad. Lo de no nos representan. Se considera que hay una serie de barreras electorales que impiden que lo de una persona un voto se lleve a cabo, porque hay una serie de votos que se desperdician y que requieren un aumento de la proporcionalidad. Eliminación de barreras electorales, distritos más amplios, menos factores correctores. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que puede producir más fragmentación, y más fragmentación puede provocar más ingobernabilidad. Bélgica o Italia. Italia hizo una reforma electoral para propugnar esto y hoy en día nos damos cuenta que tiene que haber coaliciones. No es fácil que se obtenga mayoría absoluta. Y Bélgica, otro ejemplo todavía más paradigmático, durante año y medio, cerca de 2 años, estuvieron sin gobierno porque no supieron llegar a acuerdos ante la fragmentación parlamentaria que tenían. Incluso en este ámbito ya se están empezando a alzar voces con buscar modelos mixtos. Así, el Partido Popular de Madrid ha propuesto un sistema mixto, con un número de diputados elegidos en distritos uninominales por mayoría simple y otro número de diputados mediante lista votando a partidos. Sería algo similar al sistema alemán. Pero ahora es importante, y es lo que vamos, que haya un acuerdo sobre esta cuestión, puesto que queda para determinar el número que irían a un lado o a otro, porque claro, no es lo mismo si en la Asamblea de Madrid ahora mismo son 130 parlamentarios aproximadamente, no es lo mismo decir 50% de cada ámbito a decir solo 30 en cada ámbito, y luego, muy importante, que sea una comisión de expertos independiente el que cree los distritos para evitar que acaben beneficiando al promotor de la iniciativa. Porque todos sabemos que si tú haces distrito, todos sabemos la tendencia de voto. No hay que ser sociólogo para saber que en el centro se vota más a determinadas personas. Hay otros que propugnan más cercanía del elector, el sistema inglés, en el que hay un candidato por distrito, que es muy conocido, que el pueblo lo conoce, que incluso dedican un día a la semana o cada cierto tiempo a que sean los particulares los que vayan a su sede, le planteen problemas, él intente solucionarlo y, digamos, esa cercanía hace que la gente vea la eficacia de esa representación. Aparte de un problema constitucional, que en España la Constitución nos dice que el sistema debe ser proporcional, esto produciría que las minorías tendrían más difícil el acceso a los parlamentos, puesto que esto fomenta el bipartidismo. Otra cuestión que se está planteando con mucha fuerza es más capacidad de elección del elector, que haya listas abiertas, listas semibloqueadas. Pero esto también conlleva un cambio psicológico o sociológico para poder llevar a cabo esta tarea. Porque hoy en día las listas abiertas se reflejan en el Senado y no hay un vuelco electoral entre el Congreso y el Senado, se producen situaciones muy similares. Yo creo que aquí, y es otro tema a debatir, es una reforma más interna de los partidos políticos lo que haría que la gente tuviera más, digamos, se acercara más a la política en estos ámbitos. Porque a día de hoy se desconoce absolutamente los 25 señores o los 30 señores que se ponen en una lista electoral, ¿por qué se han puesto allí? Se sospecha que es porque se ha reunido un grupo parlamentario o un partido político y ha hecho una lista. ¿En base a qué? No sé si en base a los méritos, en base a qué. Personas que a lo mejor no son conocidas, personas. Y esa opacidad en la formación de las listas electorales hace que la gente también tenga un cierto desapego hacia la política. Otro tema que se está planteando
con frecuencia es la disminución del número de diputados, principalmente en los parlamentarios autonómicos, pero esto también hay que reflexionarlo. También perjudicaría a los partidos pequeños y habría que decirle a la ciudadanía verdaderamente qué coste, qué disminución económica sería. Muchas veces este recorte drástico no supone gran ahorro. Entonces habría que ver, hacer un estudio muy detallado y explicarle muy bien a la ciudadanía, que no se convirtiera en una mera cuestión cosmética, de decir, satisfacemos un poco a la opinión pública, pero ¿para qué? Bueno, tenía aquí, como ya me queda poco tiempo, mi mensaje es eso, que no otorgar un carácter mágico o taumatúrgico a las reformas electorales. Ha habido 3 ejemplos, Italia, Japón y Nueva Zelanda, que han sido estudiados, que son las que han hecho una reforma electoral más amplia. Italia quiso que fuera menos fragmentado y no lo consiguió. Nueva Zelanda quiso al revés que aumentara más la proporcional, aumentara más la representación, que hubiera más fragmentación, y a día de hoy hay numerosas encuestas que consideran que ha sido perjudicial porque hay una ingobernabilidad mayor, y tan solo Japón es la que ha sabido llevar a cabo a través de la reforma electoral una transformación social, pero porque entendieron que era un mero instrumento, que no era un fin en sí mismo, que eso es la clave. Porque ya digo, los cambios cosméticos muchas veces parece que se gobierna para la opinión pública, y estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal. El Código Penal, cada vez que hay una cuestión polémica en la sociedad, se pone de moda, entre comillas, lo de la moda, los conductores suicidas. Entonces, hay que legislar para esta cuestión y poner unas penas mayores para los delitos contra la seguridad en el tráfico vial. Pero se hace una medida porque la sociedad lo demanda y se hace urgente, se hace deprisa, pero el Código Penal tiene unos principios básicos, tiene unas normas, y muchas veces luego los operadores jurídicos es donde viene la complicación a la hora de aplicar, y luego vienen las críticas. Es que las sentencias son débiles, es que no se aplica con su totalidad, es que probablemente porque no se ha hecho un estudio sistemático de esa reforma. Pues eso es lo que yo propugno que no se debe hacer. Intentar pequeños retoques al final es lo de Lampedusa, que cambie algo para que todo siga igual. Entiendo que eso no puede ser. Y en este sentido quiero enmarcar, por ejemplo, el que como director de este curso yo haya elegido precisamente el estudio de la transición para el inicio. Es una etapa que no hay que mitificar, tuvo sus luces y sus sombras, pero sí es cierto en que casi todos los analistas coinciden en afirmar que frente a las discrepancias partidistas, los políticos supieron sentarse, dialogar, llegar a acuerdos, hacer cesiones. Y si no consiguieron el mejor de los sistemas políticos, sí sentaron las bases para conseguir una convivencia mejor. Y ahora, aunque algunos no lo quieran ver, nos encontramos ante una encrucijada semejante con muchos asuntos que quedan por resolver. El modelo territorial, queremos ir a un Estado federal, se debe establecer una cláusula de cierre de las competencias autonómicas o que esto sea un procedimiento abierto permanentemente, la reforma electoral, el modelo productivo, el papel de los partidos políticos, su financiación. Si no solucionamos estos problemas, no podemos correr el riesgo de que alguna fuerza populista incluso abandere alguna de estas reformas y nos hagan retroceder en algunos ámbitos algunos años. Como por desgracia estamos viendo que está ocurriendo en Grecia, ocurrió en Francia con Le Pen y ha ocurrido en otros países. Necesitamos que nuestras reformas son como las que yo dije antes de Japón, donde no fiaron todo a un mero cambio de reglas. Su éxito fue erradicar un sistema vetusto que bloqueaba otras reformas. Por supuesto, no voy a negar que en el ámbito que me corresponde, en la Asamblea de Extremadura se han dado avances muy importantes en este ámbito de la regeneración democrática. Por ejemplo, la disminución de las vacaciones parlamentarias. No se entendía, y no creo que el ciudadano no entiende, que aquí el mes de enero se pare y separara julio y agosto. Nosotros aquí ya, como se encarga de decir el presidente, tenemos las mismas vacaciones que cualquier ciudadano, un mes. El resto del año se trabaja totalmente. Esto que ha sido fruto hasta ahora de un mero pacto político, se va a visualizar ya en la reforma del reglamento, se va a aprobar el próximo jueves, donde ya se va a establecer dicho mecanismo. Otro que también
se contempla en la reforma del reglamento es que disminuyen las prebendas económicas de los diputados. Se estableció en el anterior reglamento una figura de que los diputados que cuando cesaban en su puesto no eran funcionarios o no accedían a la empresa privada, se les daba una indemnización económica, que en algunos parlamentos, y no en el extremeño precisamente, llegaba a ser de 15, 16.000, 18.000 euros. Esto se dio con una alegría y va desapareciendo en todos los parlamentos. Nosotros se estableció, debemos decir que con este reglamento no se ha dado ninguna ayuda económica de ese tipo. Hubo un diputado que la solicitó, pero la mesa, entiendo que con buen criterio, se lo negó. Dijo que, porque el que hizo la ley hizo la trampa, decía, la mesa fijará la cuantía. Y entonces la mesa hizo una interpretación un poco curiosa, pero que al final los tribunales no dieron la razón. Dijo, bueno, pues la cuantía que fijamos es 0. Porque no entendimos que no correspondía. Se fue el exdiputado a los tribunales y nos dieron la razón. Dijeron que no había, como no había criterio, pues entonces, pero eso desaparece. Me parece también una medida importante. Se reguló, es muy importante que también en nuestro Parlamento está regulada la figura del diputado no adscrito. Os explico. Hasta ahora, la persona que era elegida por un partido político libremente podía pasarse a otro grupo político o al grupo mixto y votar alegremente hacia él, con una burla, por así decirlo, hacia el elector que lo había elegido bajo unas determinadas siglas. En nuestro reglamento ya no es así. El diputado que realice ese ejercicio pasa a ser diputado no adscrito y pierde todos los derechos económicos. Solo tiene derecho a preguntar a elementos muy básicos, pero, digamos, tiene un coste político muy fuerte para él el hacer el transfugismo. Se va a regular también la delegación de voto telemático, que entendemos que es muy importante para los casos de maternidad, para los casos de enfermedad, que no se le obliga al diputado a perder. Muchas más cuestiones. Pero yo entiendo que es necesario ir más allá. Y como letrado mayor y como persona que cree en el Parlamento, reivindico que es el Parlamento el lugar donde se deben llevar a cabo este diálogo, donde hay que llegar a acuerdos, intentando dotarle de esa centralidad que entiendo que el Poder Ejecutivo, por la gran burocratización que ha ido adquiriendo su aparato administrativo, ha hecho que muchas veces sea más difícil llegar a acuerdos en su ámbito que aquí en el Parlamento. Pero también quiero decir que no solo el Parlamento, no solo los políticos tienen la palabra, los ciudadanos también tienen que empezar ya a intervenir y hablar, y no hablamos solo del 15M y de manifestaciones. El Parlamento a día de hoy ya dispone de numerosos instrumentos para interactuar con los representantes de la ciudadanía. Os invito a que entréis en nuestra página web, mañana os lo explicaré Jacinto, porque hay que conocerlos, utilizarlos, porque entiendo, y como mensaje final de mis palabras, quiero decir que si de verdad queremos ese cambio que os he indicado, debemos entre todos contribuir a conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tú has reivindicado el papel del Parlamento frente al panorama que nos ha planteado María Antonia. A mí se me ocurre como reflexión, y quizás para iniciar un poco el debate, hablaba María Antonia Trujillo, la profesora Trujillo, de cómo la centralidad del Parlamento se había ido desplazando y cómo el Ejecutivo empezaba a tomar o a arrogarse una serie de competencias que tradicionalmente habían estado en el legislativo, en el Parlamento, como representación de esa soberanía, y cómo efectivamente pues el presidente del Gobierno, como además es el jefe del partido político, se termina convirtiendo en el jefe del grupo parlamentario, se termina convirtiendo en la persona que dirige también la estrategia parlamentaria. Pero el letrado mayor también ha introducido algo que me parece enormemente interesante, que en nuestro país es muy desconocido porque no ha habido tradición, y es el papel del lobby, del lobista.
Es decir, cómo ese grupo de empresas o ese grupo de organizaciones, en la mayoría de los casos privadas, que representan los intereses particulares de determinados ciudadanos y que cada día están más presentes en un modelo político del que ya se habla y que, en fin, que tiene un cierto éxito, sobre todo en Iberoamérica, como es el de la gobernanza, ¿no? La intervención de este tipo de organizaciones sin representación política, es decir, que no responden a los partidos políticos clásicos y que empiezan a intervenir también en las decisiones del Ejecutivo. Lo cual hace plantearnos si ese poder que tiene el Ejecutivo más esa aparición de los grupos lobistas, que por ejemplo en la política norteamericana están más que aceptados, en Bruselas son cada vez más importantes, van a hacer que el Parlamento siga perdiendo esa centralidad que tenía, o por el contrario se puede todo reconducir para que la actividad de ese tipo de grupos sea precisamente no frente al Ejecutivo, sino frente al Parlamento. No sé qué pensáis de estas cuestiones. Bueno, Javier ha apuntado un tema de mucha actualidad y un tema muy importante como es la regulación de los grupos de interés. Y tú también hablas de la gobernanza y la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay órganos de control de ejecución de los presupuestos. Es la propia sociedad civil la que organizada controla la ejecución de los presupuestos. Y, por ejemplo, el tema relacionado con los grupos de interés, se ha defendido recientemente una tesis doctoral sobre los grupos de interés y es muy importante porque en España siempre se ha dicho que es un país de cafeteros. Se toma un café con la empresa, el político de turno, da igual que sea el Gobierno, que sea el Parlamento, se toma un café, pero no se registra, es decir, no hay huella legislativa como existe en el Parlamento británico. Tú entras en la página del Parliament, te aparece el bill, te aparece el proyecto y te aparece quiénes han sido los grupos de interés que han aportado sugerencias, reflexiones, alegaciones, y tú encuentras la huella legislativa de lo que después se publica. En España eso no es así, y mira que se ha luchado porque los grupos de interés estén regulados. Yo quiero contar solo una anécdota. Cuando después del Gobierno fui diputada en el Congreso de los Diputados y Toyota España me pidió una reunión, yo presidía la Comisión de Medio Ambiente, Toyota España me pidió una reunión en relación con determinados aspectos relacionados con la automoción, medioambientales y la automoción. Y yo pregunté, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo nos reunimos? Y me dijeron, bueno, pues hay dos posibilidades. La podemos hacer una reunión oficial o podemos hacer una reunión en el despacho. Y yo dije, ¿qué diferencia hay? Hombre, pues una reunión oficial, protocolo del Congreso de los Diputados interviene, organizan la mesa, te sirven un café. Y yo dije, bueno, pues lo que te sea más fácil, le dije a mi asistente. Y él, que tampoco tenía mucha experiencia, dijo, oficial. Entonces me llamó el presidente del Congreso de los Diputados a través de su letrado mayor para decirme, oye, es que esto nunca se ha hecho en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales. Y de hecho, si veis la página de la agenda institucional del Congreso de los Diputados, son reuniones políticas, pero no reuniones con empresas. Y yo dije, bueno, a mí me da igual. ¿Qué diferencia hay? Que si tú te reúnes con Toyota España, en la agenda del Congreso de los Diputados tiene que aparecer la reunión con un grupo de interés. Me reuní, evidentemente, de forma oficial con Toyota España, pero esto no es lo normal, porque lo normal es que alrededor de los parlamentos, en un país de cafeteros, se reúnan los políticos con los empresarios. Y a partir de ahí, pues el procedimiento legislativo puede variar de una forma u otra, cuando lo que tenía que ser es un procedimiento transparente. Es verdad que ahora se está trabajando en eso, que parece que en la ley de transparencia se van a regular los grupos de interés, más en el Parlamento, en el Congreso y el Senado, que en el Gobierno. Pero en el ámbito de la Unión Europea ya tenemos regulación de los grupos de interés, que no se llega al extremo de los lobistas americanos, porque lo importante es que se aporten las alegaciones por todos los grupos de interés y que se conozca la huella legislativa, porque claro, de eso no hemos hablado aquí, de cómo el procedimiento legislativo, para qué sirven las ponencias, cómo se intervienen las comisiones, porque hay un proyecto, una proposición de ley que en un determinado artículo dice una cosa y al final nos encontramos con otro
desde luego a veces con gran escándalo trasladado por los medios de comunicación a la ciudadanía. Por tanto, la regulación, que es un tema interesantísimo, de los grupos de interés en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en el ámbito de las instituciones, del Gobierno y de las Cortes Generales, es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Yo en su día, cuando presidía esta comisión, trabajé para que se creara en el Congreso de los Diputados un registro de interés, pero si estuve a punto de no poder celebrar una reunión con Toyota en el Congreso de los Diputados, regular los grupos de interés, no estoy hablando de hace tantos años, ¿no? Era imposible. Ahora, afortunadamente, parece que se va a recoger en la ley de transparencia. Pero este es un tema de muchísima actualidad y de mucha importancia, que, repito, no se puede comparar con los lobistas americanos, donde el representante está prácticamente pagado, pero bueno, esto lo inunda en Norteamérica, que tiene sus bondades, también tiene sus virtudes, tiene también sus defectos, ¿no? La importancia de los grupos de interés lo inunda todo, desde el Poder Judicial a las políticas públicas, a la actuación de los representantes. No, yo estoy absolutamente de acuerdo y precisamente lo he sacado a colación porque entiendo que debe ser regulado, porque al final mi tesis es: lo que no conoce el ciudadano le crea desconfianza, y no es malo, como ya he dicho, que sea el que entiende de una cuestión el que asesore al político para que una legislación se lleve a determinado instante, pero que se desaparezca la sombra de la duda de que hay un interés económico detrás o de que se hace porque hay que recalificar unos terrenos determinados, etcétera, etcétera, sino que se haga como aportación y como una forma que tiene la sociedad civil, en este caso, de acudir a los políticos para entender que sus reivindicaciones se lleven a cabo. Porque ya lo digo, lo que permanece en la oscuridad crea sospecha y eso es malo. Incluso, Javier, solo acabo con esto, incluso en la instrucción de un caso de los últimos de financiación de los partidos políticos, aparecía el pago de enmiendas por grupos políticos que después aparecían reflejadas en la redacción final de la ley que se publicaba. Es decir, te pago una enmienda para que después la recojas en el articulado. En fin, yo creo que hay que decirlo todo y la mejor forma es que no haya opacidad y mucha transparencia. Sí, profesor Sánchez. Yo quería indicar desde el principio que me han parecido dos intervenciones excelentes. Que me han parecido dos intervenciones excelentes y complementarias, y creo que, bueno, pues con ellas solo pues ya se podría de alguna manera haber generado un debate que por razones de tiempo posiblemente se tenga que cortar enseguida y que hubiese sido muy interesante, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, yo quería casi enlazar algunas cuestiones que me surgen, las dos intervenciones, comenzando con la idea que has planteado de crisis. Es decir, efectivamente las crisis hay que aprovecharlas en lo que de positivo pueden tener para el futuro, ¿no? Yo, cuando hablo de esto, digo, bueno, las crisis son el motor del cambio a través del riesgo. De tal manera que detrás de la crisis hay un riesgo que hay que asumir, porque si no asumimos los riesgos, entonces no avanzamos. Y en el riesgo está, pues, aquello que quieres ganar y aquello de lo que te tienes que desprender. Y la cuestión está en si la sociedad española está dispuesta, o si a nivel individual estamos dispuestos a afrontar las soluciones a la crisis, siendo conscientes de que vamos a ganar algo, pero que lógicamente tendremos que perder algo. Y en ese sentido ya me voy a la cuestión del Parlamento y a la cuestión de la transición, porque están desde mi punto de vista, están relacionadas. Claro, cuando se hace la transición hay una crisis. Hay una crisis política evidente y hay una crisis económica que está en el de trasfondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los políticos del momento asumen riesgos. Y pactan y consensúan y diseñan un modelo. Ese modelo fue efectivo, con sus luces y sus sombras, pero ahora estamos en una crisis, desde mi punto de vista también sistémica, donde nos tenemos que enfrentar a ver qué hacemos con ese modelo, que ya ha durado un tiempo, y que quizás habría ya que replantearse, pues qué es lo que queremos ganar, y lógicamente de qué nos tendremos que desprender. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora. Pero no ahora, hace ya tiempo. Lo que pasa es que ahora este tema se ha agudizado con lo que muy bien has desarrollado tú, Javier, que tiene que ver con el tema de la crisis económica, que lo ha agudizado todavía más. Entonces yo creo que, claro, es la cuestión, digamos, estructural con la que nos estamos enfrentando en la actualidad.
Habrá que replantearse el papel de las diputaciones. ¿Por qué no? Habrá que replantearse el papel del Senado. ¿Por qué no? ¿Para suprimirlas? A lo mejor no, o sí. ¿Para darles otra función? Pues a lo mejor la que le corresponde en el siglo XXI y no en el último tercio del siglo XX, que fue cuando se concibieron de la manera en que ahora siguen funcionando. Habrá que replantearse el papel del Parlamento, el tema de la centralidad del Parlamento, como bien, desde mi punto de vista, ha desarrollado María Antonia. Bueno, Montesquieu, ¿cuánto vamos a seguir enterrando a Montesquieu? ¿O nació ya muerto, o estaba ya muerto Montesquieu cuando surgió el modelo de la transición? No, bueno, el Parlamento de papel en los años de la transición fue casi tan importante o más que el Parlamento de la carrera de San Jerónimo, sin restar importancia, lógicamente, al papel fundamental que tuvo el Parlamento de la carrera de San Jerónimo, incluso en aquellos años de la transición. Claro, hay una cuestión que tiene que ver con la división de poderes y con la separación de poderes, que está formalmente recogido en la Constitución. Y hemos llegado a, como bien has indicado, a decir, bueno, pues no, ni separación ni división, como mucho cooperación. No, tú en realidad has dicho subordinación. Tú en realidad has dicho subordinación. Esa es la tendencia a la que hemos seguido. ¿Queremos mantenerlo? No, porque aquí lo que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de criticarlo. ¿Pero criticarlo qué significa? Pues habrá que diseñar un modelo diferente. ¿Tendremos que inventarlo o ya hay otro tipo de modelos en los que mirarnos? Pero eso significaría cambiar estructuralmente muchas cosas. Pues habrá que asumir el riesgo. Porque esta situación en la que estamos es como consecuencia del sistema parlamentario que se diseñó, en el caso de España, en los años de la transición. Pero hay otros modelos. Hay otros modelos. ¿Quién ha dicho que el presidente del gobierno tenga que ser consecuencia de unas elecciones legislativas? Hay otros modelos. Claro, ¿qué supone afrontar otros modelos? Pues claro, supone asumir un cambio fundamental. ¿Es necesario ese cambio? Pues posiblemente sea necesario. Hay un modelo a seguir, no quería extenderme mucho y creo que me estoy extendiendo demasiado, pero es que es tan sustancial lo que aquí de alguna manera se ha planteado. Y tan necesario comenzar a adoptar soluciones, pues que creo que, en fin, que puede que pase la crisis, que no aprovechemos las oportunidades que generan la crisis y que como consecuencia el sistema se convierta cada vez más en un sistema obsoleto, inservible para los ciudadanos. Es una reflexión, no sé si queréis aportar algo, no es necesario porque no es una pregunta, pero sí me gustaría en última instancia, si hay tiempo, pues conocer vuestra impresión. Bueno, yo por apuntar algo, voy a añadir una pregunta a tu reflexión. Cuando yo he hablado del papel que desempeña el presidente del Gobierno como el que dirige la mayoría gubernamental, porque es el líder del partido que ha ganado las elecciones. Yo solo una pregunta, que es un tema de actualidad y obviando las razones de oportunidad política y las explicaciones que las partes puedan dar. ¿Alguien cree que el presidente del Gobierno no comparece ante el Congreso de los Diputados porque no quiere él o porque no quiere la mayoría gubernamental? Es una pregunta. Solo quería, como yo he puesto el foco en el papel que desempeña el presidente del Gobierno, que dirige la mayoría gubernamental, que esta no tiene nada que ver con los representantes que han sido elegidos en un proceso electoral, porque está dirigida por el presidente del Gobierno, que en definitiva dirige el grupo político, el grupo parlamentario, dirige el partido, es el líder de un partido político. Entonces, solo quería apuntar esa reflexión cuando hablaba de subordinación, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Porque aquí hemos hablado de temas actuales en el Parlamento importantísimos y yo me he referido más pues a lo que es el sistema parlamentario clásico con sus virtudes y con sus defectos. Y en segundo lugar, no solo esa pregunta, sino una reflexión. Yo creo que el modelo actual necesariamente tiene que pasar por una reforma. Lo ha apuntado Javier, pero no ha entrado en ella, de los partidos políticos, no tanto por las ideologías, porque todos los partidos tienden a la centralidad, sino una reforma de su estructura y su funcionamiento democrático interno, es decir, una nueva regulación de ley de partidos y, por supuesto, si entramos y avanzamos ya en casos de crisis, como muchas de las crisis tienen su origen, son económicas, en la regulación, en la modificación de la ley de financiación de partidos políticos. Y también
de forma necesariamente relacionada en la reforma de la legislación electoral. Es decir, considero que cualquier reforma con visos de cambiar en nuestro país tiene que pasar por la reforma de los partidos políticos y del derecho electoral. Necesariamente, creo, en mi opinión, puedo estar equivocada, lo mismo por inercia un día podemos solucionar esto y volver a ser todos felices, pero creo que si somos serios tenemos que empezar por ahí. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con tus reflexiones y es más, yo muchas veces jugando a política ficción digo, ¿la actual generación de políticos hubiera sabido hacer la transición? Y yo a veces me respondo que no. El problema es ese, es cuando se habla de que queremos reformar las diputaciones, luego surge, pero pero los alcaldes se lo impiden, pero entonces es que no tenemos verdadera voluntad de reformar los ayuntamientos y tenemos un grave problema de gasto público. Tenemos más gasto público del que podemos pagar. Es que eso es así y eso es urgente y estamos pagando intereses por ese gasto público y se tomaron una serie de medidas de aeropuertos y de todo lo que sepamos, pero también se han ido aumentando exponencialmente las plantillas de los ayuntamientos. Cada alcalde que va entra su gente. Es como lo de los cesantes, pero esta vez cesantes acumulados. Entonces se ha llegado a, sin cesar. Entonces se ha llegado muchas veces en algunas administraciones la figura de es que hay muchísimos temas, la figura de los asesores, la figura de los eventuales. Se accede a esos puestos eventuales por mérito, es decir, verdaderamente los partidos políticos o se centran en decir, ¿qué necesito? Necesito 5 economistas, o me da igual dónde los obtenga, contrato 5 economistas, o no, o contrata por otros perfiles que al final resulta que tenemos que contratar a funcionarios para que no hagan la función que hacen esos asesores. Pero todo eso pasa por una situación exactamente igual que cuando se sentaron en el 77 y dijimos, ¿qué Estado queremos? Queremos un Estado unitario, centralista, queremos que derechos humanos, queremos que haya pena de muerte, queremos que el ejército, queremos el rey, queremos república. Se sentaron y decidieron todo eso. Eran medidas, yo creo que todavía más trascendentes que las que hay que tomar. Pero hoy en día no se ve esa voluntad de sentarse y decir hacia qué modelo de Estado llevamos. Y ese es el problema, que no se sientan. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, sí, una pregunta ahí. Buenos días. Para la profesora María Antonia Trujillo, yo quería saber si a partir de su experiencia jurídica y también política, ¿cree que plantear una moción de censura en el contexto político actual serviría para reivindicar la centralidad del Parlamento de la que ha hablado? Perdón. En este sentido me he pronunciado porque creo que el presidente del Gobierno tendría que haber planteado una cuestión de confianza. Son los dos únicos instrumentos, herramientas que prevé la Constitución española en los que se puede exigir responsabilidad política, aun sabiendo que para una moción de censura se necesita una mayoría absoluta que no tiene el partido que previsiblemente la pueda plantear, y para una cuestión de confianza se necesita una mayoría simple que el Gobierno, a través de su mayoría gubernamental, la tiene. Creo que las posibilidades que existirían serían comparecer en el Parlamento para explicar, ya que hay unanimidad entre todas las fuerzas políticas que reflejan a toda la sociedad española, con una comparecencia en el Congreso de los Diputados creo que sería la solución ideal. Pero si no se comparece en el Congreso de los Diputados, mi segunda opción sería el planteamiento de una cuestión de confianza. Y la tercera opción, utilizar una herramienta como es la moción de censura, que obliga necesariamente al presidente del Gobierno a que comparezca, a pesar de que si no quiere no se tiene que sentar ni tiene que intervenir, pero esto sería inaudito. No creo que si se plantea esto sucediera. Entonces, la moción de censura es la única herramienta que puede exigir al Gobierno que comparezca. Su sentido
no es el constitucional. El propio líder de la oposición ya ha dicho que la utilizaría, pero no quiere ponerse como candidato alternativo. Estamos hablando de mociones de censura constructivas en las que necesariamente hay que presentar un candidato a la presidencia del Gobierno con un programa de Gobierno que pueda desarrollar. En España se han utilizado 2 mociones de censura a lo largo de nuestra democracia y las 2 han sido para desgastar al Gobierno, no para que un candidato alternativo pueda convertirse en presidente del Gobierno porque no tenían la mayoría absoluta necesaria. Por tanto, repito, lo primero es comparecencia del presidente del Gobierno a iniciativa propia, que es lo que se suele hacer normalmente para explicar lo que le exige todos los grupos de la oposición. La segunda cuestión, una cuestión de confianza para que la Cámara ratifique aquella confianza que le dio la investidura, y la tercera, una moción de censura. Creo que son las herramientas que habría que utilizar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues estamos todavía en tiempo. Vamos a hacer una pausa y luego a las 12 seguiremos con la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional, González Trevijano. Yo, antes de terminar, quería volver a agradecer a la profesora María Antonia Trujillo y al letrado mayor del Parlamento, don Javier Ciriero, sus intervenciones y, en fin, los sugerentes de las mismas. Nada más, muchas gracias y nos vemos a las 12.